Sean bienvenidos a esta nueva tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas, que por segunda semana consecutiva está inspirada en los orígenes de esta televisión que echó a andar hacia finales de 1991 y cuyo primer año completo de emisión fue el 92. Ya recordarán que la pasada semana dedicamos este rato de tertulia y de debate a comentar algunos de los hechos que más marcaron y que más fueron emblemáticos de esos primeros pasos de la televisión en aquellos incipientes años 90. Aquí estuvo el alcalde de la época, Salvador Galán Ruiz Poveda, junto con otros dos testigos de distintos órdenes de aquellos primeros años de la década de los años 90, finales del siglo XX. Vamos a repetir un poco ese mismo parámetro, esa misma dinámica, teniendo aquí al alcalde de Valdepeñas, que fue desde el año 1995 a 1999, a un compañero periodista y a un representante del tejido social que por aquellos entonces también estaba empezando a emerger. Victoriano González de la Aleja, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, aquí con vosotros. En el preámbulo del inicio del programa te has visto con 27 años menos. Sí, está bien, estaba muy bien, ¿eh? Me dolía menos la rodilla que ahora, pero vamos. De todas maneras te voy a decir una cosa. Me gusta verme así porque significa que en aquella época era más joven, pero no me importa seguir cumpliendo años. Yo me apunto a seguir cumpliendo años, no tengo ningún problema, ¿eh? Sobre todo, mira, aquí tienen ustedes el contraste, aquí tenéis el contraste Victoriano, año 1996, Victoriano 2022. Casi igual, prácticamente igual, no hay diferencia. Igual no, pero a peor no. O sea, yo no sé. Igual llevan las gafas de la época, porque todo el mundo llevaba ese tipo de gafas. Ese tipo de gafas, es verdad, es verdad. Fíjate en las fotos de los políticos de aquella época, sobre todo Alfonso Guerra, Felipe González, ese tipo. Exactamente. Ese tipo de gafas. Ya que habéis entrado, pues José Vicente García Castellanos, periodista, también de la cadena SER, que por entonces ya estaba casi pisando Valdepeñas. Todavía me quedaba un poquito, pero estaba pisando, me quedaba todavía. Acababa de terminar lo que era el proceso de Cadena Rato a lo que ahora es Onda Cero, y ahí fue donde se metió un grupo empresarial, o se vendió un grupo empresarial a la 11, por eso se llama Onda Cero, 11, y bueno, en la zona donde yo estaba se hizo una buena limpia de gente, porque la idea era meter un tanto por ciento de personal con deficiencia visual, cosa que no ocurrió. Se sustituyó por José María García, Julia Otero, Luis del Olmo, que yo sepa eran gente normal, que no tenía ningún tipo de deficiencia, quiero decir. Bueno, pues así de soslayo y durante la presentación no estaba mal el repaso a Onda Cero. Y me acabo de enterar que por qué se llama Onda Cero 11. Sí. Y además el eslogan lo hizo Mariscal. Mariscal, perfecto. Sí. Nosotros lo conocimos. El autor de Kobe y del señor, Curro. Nosotros lo conocimos. Pues yo creo que de los primeritos, nos lo filtraron a los empleados de aquella época, de la entonces todavía Cadena Rato, y nos pareció muy rompedor. De hecho, en aquella época, junto con el estilo de gafas que tenía Victoriano, también Mariscal era el diseñador de moda. Lo que recuerdo es que, recuerdo que estoy absolutamente seguro, es que Cadena SER aterriza en Valdepeñas en 1998. Y yo no sé si tú estás allí en esa primera etapa o te reincorporas después porque yo me reincorporo a principios de los 2000. Ya en el siglo XXI. Sí, a principios de los 2000. Vicente Salas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Por aquellos entonces echa a andar también una ONG recién nacida y que ha dado unos frutos inmensos en el tejido socio-sanitario de nuestra población, que fue AFA Valdepeña, la Asociación de Familiares y Amigos de las Personas con Alzheimer y otras demencias. ¿Estoy en lo cierto en cuanto a la ubicación del nacimiento de AFA? Bueno, de los años del 92 al 96 estamos con la enfermedad en nuestra familia, y entonces es lógicamente el principio de lo que luego sería la asociación. Ya en el año 96-98 estuvimos dentro con el ayuntamiento y también con Cencibel, los dos grupos de autoayuda que fueron primigenios del tema de la asociación, y ya en el 99 oficialmente ya es cuando nace la asociación, pero desde luego el germen estaba muchísimo antes. Retomando el guión de la tertulia, Victoriano, hemos dicho, hemos bromeado con el antes y el después, pero lo que sí hay que decir, siendo sinceros, es que en esos momentos no pasabas por tus mejores momentos, ni tú ni Valdepeñas.
Pues no, la verdad ni es que tú no, ni Valdepeñas, y nos voy a centrar un poco el asunto. Veníamos de una sequía que deja en mantilla la que estamos pasando actualmente, así, objetivamente. No llovió en Valdepeñas, no llovió en gran parte de España entre 1992 y 1995. Tu entrada en el ayuntamiento, tu entrada en la alcaldía es junio de 1995. Con las reservas absolutamente agotadas, no había agua para nada, ni en Frenedas ni en la Cabezuela, que la Cabezuela tampoco estaba conectada con Valdepeñas. Entonces no se conectó estando yo. Explorabais posibilidades de extracciones, de prospecciones, y llegasteis a advertir de posibles. Pues claro, también había restricciones en el horario, no había agua a las 24 horas del día, no la había. Era imposible. Y la presión en algunas zonas altas de Valdepeñas era ínfima. No llegaba. Y recuerdo en una rueda de prensa con cierto dramatismo que advertías a las grandes comunidades del centro de Valdepeñas y de la calle 6 de Junio, con unos aljibes enormes y con mucha aglomeración de vecinos, de la posibilidad de precintar hasta los aljibes, porque realmente no había agua, había reservas para muy pocos meses vista o semanas. ¿Recuerdas esos...? Fue una época dura, porque además es que el agua se puede vivir hasta algunos días sin comer o más días sin comer, pero sin agua no. El agua es vital, el agua es importantísima para la vida. Y es que estábamos viendo que no llegaba, y es que no llegó. Veíamos la imposibilidad, no caía ni una gota, el pantano seco, el otro pantano seco, no había forma de traer agua. Intercomunicamos, hicimos una obra de intercomunicación de los pozos de Santa María, todos los pozos de Valdepeñas, pero resulta, y se nos autorizó a utilizar el agua de los pozos, pero tenían nitritos, y solo se podía utilizar durante un tiempo y con muchísimo cuidado, y fueran los niños pequeños y los mayores de 65 años tampoco lo podían tomar. En fin, con una serie de limitaciones muy grandes, hubo que advertir seriamente a las grandes comunidades para que tuvieran cuidado y cuidaran el agua, porque de lo contrario aquello no podría ser, no podían estar algunas personas totalmente con el agua y el resto de la ciudad no, y advirtiendo que también que no llegaba, no había fuerza para llegar en las partes más elevadas de Valdepeñas. Lo pasamos muy mal, Daimiel nos ofreció agua de sus pozos, Manzanares nos ofreció agua de sus pozos también, contratamos camiones, llegamos a contratar camiones, no llegaba a hacerse efectivo porque empezó a llover, camiones de una empresa del País Vasco para traer aquí esos camiones, y esos camiones, traer el agua, camiones cisterna, traer el agua desde Daimiel y desde Manzanares a Valdepeñas, afortunadamente no hizo falta, pero fue una situación muy desagradable, tremendamente desagradable. Y dramática, que sí, dramática, decir, porque no es un asunto de, digamos, estético, es cuestión de que 30.000 personas, porque tenemos la peculiaridad de que estamos rodeados de poblaciones que tienen el agua en el subsuelo, claro. Y no es nuestro caso. Y no es nuestro caso, exactamente. Y ocurrió que en el mes de octubre de 1995 empezó a llover a mansalva, a llover muchísimo, se llenaron en pocas semanas los dos pantanos, y bueno, pasamos como de la noche al día. El Jabalón se desbordó por completo, anegó muchísimas fincas. Porque los laterales del Jabalón, los agricultores... Estaban comidos, estaban limados. Los agricultores los habían cogido porque ahí se tiene una especie de abono que se va haciendo de los residuos, y los habían barrido, con lo cual, cuando el Jabalón, el agua lleva el DNI en la boca, empezó a hacer su recorrido, pues anegó todo. Aquel pasar de una sequía de 3 años a unas lluvias torrenciales sostenidas durante meses, si eso hoy hablamos de cambio climático. ¿Qué quiero decir? Que el cambio climático lo hay, pero entonces también lo había. Lo había, no es un fenómeno nuevo. Es que me estoy acordando lo que estáis comentando. La sequía, por tanto, es algo cíclico. Yo recuerdo en los años 80, en la última etapa de Esteban López Vega, también se dio una situación similar. Vamos, nosotros vivíamos en una casa, la parte baja era donde vivía mi abuela, nosotros en la parte de arriba, y el agua no llegaba. Cuando venía el agua venía con tan poquita fuerza que no llegaba arriba. Y gracias a eso, pues pudimos llenábamos garrafas de 25 litros que se utilizaban entonces para el gasóleo de la calefacción. Mi padre compró varias, y nosotros tirábamos como los negritos del Colacao, escaleras para arriba, escaleras para abajo, con esas garrafas. Agua un día sí y otro no. Y luego, el día que se daba agua no era todo el día, eran horas. Eran horas. O sea que también eso es cíclico, eso ya lo hemos pasado. Hablamos de ciclo, eso de
de ciclos de 7 años. Hablan de ciclos, Estamos 7, hablando 8 de años. los Pero 80. esto demuestra una vez más que Valdepeñas parece una isla dentro de nuestro entorno. Eso- Cuando eso- llueve en eso Infante, es llueve. curiosísimo, Es verdad, es que no sé por qué será, pero es curioso. Ves el mapa y empiezan las lluvias que vienen así, y de pronto se hace una especie de cuña y ahí quedamos nosotros dentro y se acabó. Pero vamos, no es siempre, ¿eh? En aquella época empezó a llover y llovió muchísimo. Y bueno, aquello nos enseñó varias cosas. Primero, a interconexionar todos los pozos, por si a pesar de la dificultad del nitrito como consecuencia de los abonos que se echan en la tierra, que se van filtrando con las lluvias que los agricultores echan y tal, y eso perjudica el agua que hay debajo, a interconexionarnos para hacer eso. Nos permitió hacer una planta de decatación por ozono en el plantado de Fresnedas para que el agua llegara en mejores condiciones y todo lo que llegaba aquí de color, un color así como marrón, se quitara, viniera el agua más limpia. Se hizo una tubería en los dos sentidos, reversible, de la Cabezuela a Valdepeñas y vuelta, y se modificó, empezó a modificar el vado de las Guijas, luego se hizo una modificación que nunca se debió de hacer, pero que más tarde se hizo en los siguientes años, y aquello nunca se debió permitir, pero se hizo porque perjudicó la situación de enviar agua a Valdepeñas. Pero bueno, las cosas se hacen y ya está. De todas maneras, en situaciones extremas salen también soluciones extremas, Sí. es verdad, ¿no? Cuando estamos al límite es cuando Y- damos lo mejor y lo peor de nosotros Y empezamos mismos. a analizar la tubería que venía de Fresnedas aquí, que para después cambiarla, porque nos dimos cuenta que tenía pérdidas. Como vamos a ver a lo largo de distintas fases de este programa, el agua, por distintas razones, fue un caballo de batalla en tu legislatura. Vamos a ver el inicio de una rueda de prensa. Nos estamos remontando a los meses de verano de 1996. Ya teníamos agua, pero teníamos un déficit en una mayoría de poblaciones grandes de Castilla-La Mancha, que era que no disponíamos de sistemas de depuración de aguas residuales, y lo que el pueblo vertía iba directamente a los cauces fluviales. Se estableció entonces la obligación, a partir de un determinado nivel de población, de que las ciudades contasen, los pueblos grandes contasen con depuradoras de aguas residuales, y esta es la rueda de prensa en la que Victoriano González de la Leja, acompañado del entonces concejal de Obras Benito Sánchez Merlo y del delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, presentaba el proyecto de lo que fue la depuradora de aguas residuales, que funcionó durante alrededor de unos 20 años. Y que, bueno, iba a decir, se ubica, por el carreterín o el camino de la antigua depuradora. Evidentemente es paralelo al cauce entre la Veguilla y su desembocadura en el Jabalón. Vamos a verla. Que vamos a empezar a recibirla ya desde el Ayuntamiento, a primeros de diciembre, y una vez que tengamos recibida la obra, entablaremos las conversaciones pertinentes con la empresa que se va a quedar con la concesión administrativa de la obra de la depuradora para, en enero de 1997, comenzar las obras de depuración de aguas de una forma oficial en Valdepeñas. Y digo oficial porque actualmente se está trabajando desde el 26 de septiembre en la depuración de aguas de Valdepeñas, pero se está haciendo de una forma, digamos, que al mismo tiempo que viendo la posibilidad de corregir algún error que pueda haber en el funcionamiento de la depuradora, al mismo tiempo también controlando cómo se puede hacer de una forma sistemática y adecuada. Los ciudadanos de Valdepeñas verán, como ya sabéis, repercutir las tasas de la depuración en el 97 y se hará semestre vencido, una vez que sepamos por TEDESA qué consumo de agua se ha hecho por cada vecino, pues se le implantará la tasa correspondiente cada semestre. Y bueno, la parte que corresponde al incremento según la tasa que aprobamos y la ordenanza correspondiente de gravamen a las empresas, el total de la obra supone aproximadamente un costo de unos 730 millones de pesetas, incluida ya la parte que corresponde a la última liquidación, que posteriormente el delegado de la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha, que nos acompaña aquí hoy, os irá matizando un poquito. Y que, bueno, pues si alguna pregunta tenéis, también el concejal de Obras que me acompaña hoy os podrá ir desmenuzando. Victoriano lo he dicho más, no funcionó 20 años, funcionó algunos menos. Algunos menos porque empezó la depuradora nueva Sí. hacia 2005-2006. Sí. Cuéntanos. Pero aquello se fue como consecuencia de renegociamos con las empresas.
estuvimos con todas las grandes empresas de Valdepeñas y les sugerimos la idea de que pusieran, sobre todo las empresas que vertían, que hacían vertidos contaminantes, que pusieran una especie de mini depuradora. Predepuradora. Sí, exactamente. Y bueno, todos se comprometieron a hacerlo, muchas lo pusieron y otras depuraron de otra manera para evitar que al río fuera el agua en unas condiciones que no fueran las adecuadas. Después de aquello, hablamos con la Junta, hablamos con la Diputación, hablamos con todo el mundo para que hubiera dinero y se propició todo eso también con algún fondo europeo y se hizo lo que es la depuradora. Para una depuradora que funcionó muy bien. Efectivamente no funcionó 20 años, pero estuvo funcionando incluso después con alguna compatibilidad, pero de una forma ya diferente, ¿no? Y el agua que salía al principio al Jabalón era un agua bastante bien depurada y en buenas condiciones. Se limpió el cauce del Jabalón, por aquella época se hizo una limpieza desde Valdepeñas, hablando con el alcalde de Moral de Calatrava, Adolfo, y llevamos el cauce limpio hasta la Laguna Negra. Que entonces cuando vino la brillada aquella fue curioso porque había un señor que plantó una viña en la Laguna Negra de Moral. Y la regó. Y una casa, y se la llevó. Y luego fue al Ayuntamiento de Moral a exigir responsabilidad. Le dijo al alcalde, anda, váyase usted, que encima ha construido en terreno público. Una viña subacuática. Bueno, sí, Adolfo Salvador. Sí, sí. Fue una época de verdad que nos permitió, con eso aligeramos también, la depuración se hizo más limpia, se hizo en mejores condiciones y el agua que se vertía al Jabalón, que después, por cierto, el Jabalón en su recorrido también llevaba agua a otro pantano, el de Levega del Jabalón, y no podíamos permitir bajo ningún concepto que el agua fuera contaminada, aunque por el transcurso del río se va decantando, pero no, había que evitar que eso se produjera porque lo que se vertía en el Jabalón en algunas industrias no era exactamente lo más apropiado. Esa depuradora te comportó un problema, digamos, de orden político, sí, porque te fue muy difícil explicar a la gente que había que aplicar una nueva tasa, que era la tasa por depuración. Como buen político, por lo menos como político honrado, te dedicaste a hacer una gira de asambleas informativas en las sedes de los distintos barrios y te echaste de cabeza a los leones, desde mi punto de vista. Sí, pero es que había que hacerlo, porque había que explicarle a la gente que no lo podía entender, que aquello era un servicio que se prestaba y como todos los servicios tienen un costo y como todos los costos salen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, que eso que algunos partidos políticos, vamos a bajar impuestos, sí, pero cuidado con el bajar impuestos, porque bajamos los impuestos a quién y cómo y de qué manera, porque de ahí sale todo lo que después repercute a todos los recursos que permiten que tengamos una depuración adecuada, el agua en medidas condiciones, la limpieza, la sanidad, todo sale de los impuestos. Hay que tener cuidado, hay que hacerlo con mucha. Entonces aquello había que explicarlo a los ciudadanos, no lo terminaban de entender, no había ocurrido nunca en Valdepeñas. Y yo, acostumbrado de una época mía anterior, cuando estaba en la universidad y estudiando y en mi época sindical, dije, no, hay que ir a los pueblos, hay que ir a las asambleas del pueblo, allí, a explicárselo. Que algunos me van a decir, de todo menos bonito, es igual. El alcalde no es el jefe del pueblo. El alcalde no es el jefe del pueblo, es el ciudadano que tiene la obligación de hacer que el pueblo funcione, de gestionarlo de la mejor manera y de acuerdo con los criterios que más beneficien a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y eso es lo que hice, ir por todo barrio en barrio explicando. Y tengo que decir que la mayoría lo entendieron, alguno tuvo alguna que otra pega, pero la mayoría lo entendieron. ¿Viste una reunión en el barrio del Lucero? Sí. Que no fue la tarde más grata ni tu mejor día. No fue de las mejores, no. No lo terminaron de entender. Luego, por acabar con esta infraestructura, se dimensionó para un flujo, un caudal diario, que era el doble del consumo de Valdepeñas, pero no se tomó en cuenta quizás que en momentos punta, cuando Frimancha, cuando Félix Solís, cuando los llanos empiezan a verter a todo caudal, el calibre del paso a la depuradora se desbordaba y iba al agua derecha al río. Pero era por una cuestión que me hizo enfadar con alguna que otra persona, y es que si habíamos acordado que se instalaran una especie de mini depuradora para que el agua que saliera de la industria
fuera al cauce que iba a la depuradora en las mejores condiciones, primero a nada y después a la depuradora, lo que no se podía es quitarnos cuando estaba la depuradora, porque cuando retiras aquello, todo ese potencial en momentos puntuales entraba, porque si se trabaja las 24 horas, claro, pero si se trabaja las 24 horas no pasa nada. El problema es que había veces que no, esa secuencia no se producía y entraban en 7 o 8 horas, y eso no lo podía digerir la depuradora. Y hubo algún problema que otro, y hubo que ponerse serio, y alguna, yo creo que llegó incluso alguna sanción pequeñita, pero sí que se hizo. Hablemos también de una cuestión que esta mañana comentaba con algún compañero, que parece mentira que esto se haya de alguna manera paralizado por parte de la Junta, y es la política de construcción de viviendas sociales. En vuestra época de Salvador y la tuya se construyeron inicialmente, en la de Esteban López Vega por supuesto también, toda la zona de la Virgen de la Cabeza, en estas 230 viviendas, pero luego vinieron de manera, además, isofacto, muy poco tiempo, 128 viviendas en 4 bloques en San Nicasio, más otras 64 justo detrás de lo que es ahora el auditorio, más 45 que hiciste tú en La Molineta. Y vamos a ver la rueda de prensa, el corte de la misma rueda de prensa, donde en presencia del delegado provincial de la Consejería de la Junta de Castilla-La Mancha se da a conocer ese proyecto. Primero, la ejecución de las 64 que hemos comentado antes, que estaban en ejecución, y el proyecto de construcción de 45 nuevas. También hemos visitado hoy con el delegado de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real. Hemos visitado también las 60 viviendas que se están terminando de construir. Hemos hablado del proyecto de las que se van a construir en La Molineta, tipo unifamiliar, 45, porque el desarrollo de la zona no ha dado para más después de la distribución adecuada para que viva la gente de forma digna. Y hemos hablado también del futuro terreno que ofertaremos a la Junta de Comunidades para paliar de alguna forma la necesidad de vivienda en Valdepeñas. La necesidad de vivienda social en aquellos años era perentoria, porque todavía estaban los tipos de interés para las hipotecas estaban altísimos, tanto los variables como los fijos, y era inasequible, o sea, no estaba garantizado el acceso a la vivienda de la gente joven ni mayor. Ni de la gente joven ni de nadie, eran unos intereses, eran leoninos, no había forma humana de digerirlos. Eso era imposible de conseguir. Entonces, ¿qué se hizo? Pues a través de la Junta de Comunidades y la petición del Ayuntamiento, exigiendo. Bueno, Salvador empezó con unas viviendas, que luego me tocó a mí entregarlas, las entregamos en el auditorio, que también me tocó terminarlo de hacer, porque estaba a Salvador, no le dio totalmente todo el tiempo. Y después seguimos construyendo viviendas, y se siguieron 2 proyectos después, que uno se ejecutó y el otro no, para ya aprobados y todo, con el dinero encima de la mesa para ejecutar, porque la necesidad era tan perentoria que había que hacerlo. Luego entra la parte, digamos que hay que hacerla con unos criterios justos, y a veces la gente no los termina de entender, porque tienen que entender que tienen que reunir una serie de requisitos, y esos requisitos parece que no se entendían bien hasta cuando se entregó el primer bloque que me tocó construir a mí. Entonces ya la gente ya lo iba entendiendo, pero cuando entregué las que estaban terminándose de Salvador, que terminaron en mi época, siempre cuando termino la legislatura quedan cosas para la siguiente, pero que están prácticamente realizadas, pues no lo entendían, y luego ya lo entendieron todo, y ya al final fueron asequibles. Victoriano, ahora que como testigo de la historia cercana, que parece que en 27 años no es nada, pero han pasado mucho tiempo también para otras cosas, quiero decir, ¿cómo lo ves ahora? Es decir, ¿lo ves ya con el asentamiento, con lo propio, con la edad, con haber pasado? ¿Cómo ves ahora la situación? Pues la veo que ahora... ¿Había comprensión? ¿Se entendía? No había la comprensión. Me tocó una legislatura de romper normas. Se rompieron normas en muchas cosas. No solamente el tema del agua, lo tuvo que hacer después, y la depuración, y alguna cosa que también hubo luego con los supermercados y todo eso. Ahora haremos después. Y todo eso la población no lo terminó de entender. Era un cambio importante. Yo venía de la empresa, y mi trabajo yo había vivido en Renfe muchas situaciones parecidas, y sabía lo importante que era ir paliando todo eso y produciéndose lentamente un cambio, pero que iba a venir a mejor. Pero se lo explicabas a la gente y no lo entendía. No lo entendía de ninguna. Ahora, al cabo del tiempo, algunas veces te ven por la calle y en este tiempo que ha pasado, joder, madre mía, no nos dábamos cuenta. Digo, claro que no os dabais cuenta, pero es que era el futuro, es que eso estaba así. Es el libro del ABC.
Si no pones las primeras piedras, no levantas el edificio. Pero para poner las primeras piedras tienes que poner los cimientos. Y partes de abajo. Y no lo puedes entender. No se puede construir un edificio desde el suelo. No, hay que hacer cimientos. Pero por más que lo explicabas y lo decías, y dabas datos de otras ciudades y de otros lugares y de otras empresas que habían trabajado, incluso porque Renfe había construido también viviendas en algunos sitios y habían producido por una serie de mejoras. Había cedido terreno para construir supermercados y otras cosas más. Y es que lo había vivido. Habíamos perdido un poquito el tren de todo eso, Victoriano. Se había perdido aquí, sí. Aquí estaba perdido. Es posible había perdido. Quizá que Valdepeñas, siendo lo que era ya entonces, hace 30 años, había perdido lo que dice José Vicente. Más que perder el tren, que no se había ocupado, habían otras cosas que hacer y no se habían ocupado de lo que en realidad interesaba, era modernizar la ciudad totalmente, darle a la ciudad vida de futuro. No vida de futuro, que era importante. Comenzó Salvador, que se encontró pues ese tema sin tocar, y él hizo lo que pudo en el tiempo que me tocó, y ya me tocó a mí, pues con esa pequeña base que había quedado de la legislatura anterior, y con el conocimiento que yo tenía, que no es porque sea mejor ni peor, es que era mi oficio de la empresa que yo venía, es que eso lo había estado haciendo posible mirar hacia el futuro. Y es lo que intenté plasmar aquí en Valdepeñas. Hay un tema importante que en aquellos momentos parece que los aspectos sociales y sanitarios, es decir, dentro de los colectivos, que apenas había algunos asentados, como era Minusval o AFAF, lógicamente, que son de los dos, en los que todos no había más. No, es que no había más. Y Minusval estaba casi ya fallando, a pesar de tener... Y fue una gran organización de minusválidos. Pero además en toda la zona de influencia. Pero quiero decir, con respecto a las viviendas, no se veían, no solo había un problema por Valdepeñas, por las viviendas sociales, sino que además no se tenía en cuenta a los discapacitados. Es decir, lo que luego ya por el 2002 y al 2005 se intentaron plantear aquellas viviendas sociales pensando ya en los mayores. Era otra de las cuestiones que se fueron quedando en el camino. Sí, claro, que se iban quedando en el camino. Pero a mí me tocó iniciar muchos proyectos, muchos, que después se han ido desarrollando y quedaron ahí hechos. Afortunadamente me tocó y los desarrollaron otros alcaldes, concretamente el alcalde actual. Pero es que había que darle una vuelta, porque había muchas más cosas que había que tocar, muchísimas más cosas. Recuerdo una de ellas que no es baladí. Hacía muy pocos años, en concreto en 1990, se había estrenado la circunvalación sur de Valdepeñas, que para que nos entendamos, nos ubiquemos desde la rotonda que todos conocemos como la de los Astasio, hasta la salida de Infantes y Cózar, 7 kilómetros de circunvalación, sí, con una serie de cruces, en ninguno de los cuales había regulación mediante rotonda. Ni de ninguna regulación. Las rotondas son muy a menudo motivo para la broma y para el chiste o para etiquetar la manera de actuar de algunos dirigentes políticos. Pero en aquellos entonces, y apelo a la memoria, como frecuentemente hago, sobre todo de mis compañeros, que había 2 puntos negros que se cobraron muchas vidas. Lo que hoy conocemos como la rotonda de los bomberos, en Avenida del Sur, ahí no había rotonda, ahí había un cruce y hubo accidentes mortales en esos años, bastantes. No podríamos cuantificar, tampoco es decir si llegábamos a una decena, pero servidor fue testigo de uno donde fallecieron 2 personas mayores. Y el otro era la salida de Ciudad Real. Sí. La salida de Ciudad Real y la conexión con la circunvalación sur de Valdepeñas. Se fueron construyendo rotondas. En esa misma rueda de prensa hablas con el propio delegado provincial de la Consejería de Fomento. Exponéis un plan de ejecución de esas rotondas que no eran baratas. No. Y la última de las cuales se ha inaugurado, se ha abierto hace escasas semanas, escasos meses, este mismo verano, el cruce de la circunvalación con la carretera de Torre Nueva. Sí. Complicado convencer a las autoridades de que había que invertir en algo que era prevenir los accidentes, no era complicado, salvar las vidas. Era una pelea increíble, no lo aceptaban, no lo entendían, no podían entender, y tenías que decir, mira, pues esto hay que hacerlo, sí o sí, no hay forma. De la misma administración y fuera de la administración, sí, hace razón. No entendían, había que emplear el dinero en otras cosas. Pues no, hay que hacer esto porque eso agiliza el tráfico, evita accidentes, evita muertes, y eso hay que hacerlo. Y bueno, y de alguna manera
costó sangre, sudor y lágrimas, pero se hicieron todas las rotondas y la última que quedaba, que la de Torrenueva, porque era más llevadera, porque la de Torrenueva en realidad es que entras y aunque había el cruce viniendo... Es un empalme, es un entronque. No es un entronque. Pero la otra es que eran de mortal necesidad hacerlas, y se hicieron, afortunadamente se hicieron, y bueno, pues como intentando darle viabilidad. Se proyectó también la circunvalación norte y no se llegó a hacer porque se quedó cortada en Almagro la autovía, con terrenos expropiados, con gente que había expropiado terrenos para pasar por detrás y enlazar con lo que sería en la continuación de la autovía hasta Infantes y Montiel. Vamos en este momento a hacer el descanso de mitad de tertulia para abordar a continuación pues asuntos. Ya estamos viendo que no fue una legislatura para nada sencilla, no tenías el viento de cola en absoluto. Le pasaremos aspectos súper controvertidos como aquel inédito y histórico, casi podríamos decir, pleno extraordinario celebrado una mañana que dio lugar a la recalificación de terrenos para la construcción del actual hipermercado Alcampo. Y otro pleno más que gracias a que no se celebró, estamos vivos algunos. Gracias, sí, yo por lo menos. Gracias a Jesús Cerceda, que es el secretario que tenía entonces, él nos salvó la vida a todos. Nos salvó la vida a todos y al público hubiera ido. Seguramente los medios de comunicación también. Ahora comentaremos... No hubiéramos quedado ninguno. ¿Por qué? Porque luego no tuvo gran recorrido, ni en el inicio del pleno que se celebró, horas después, en una sala, hubo un comentario mínimo, pero luego, durante años, y digo años, hemos estado reflexionando cómo fue aquello que vamos a comentar, por no destriparlo ya, a vuelta de publicidad. Les emplazamos a seguir remontándonos y tirar de memoria para repasar estos hechos que han marcado la vida de los últimos 30 años en nuestra ciudad, los mismos 30 años que lleva Televaldepeñas reuniéndose a diario con ustedes. Hasta ahora. En esta tertulia semanal de Televaldepeñas, generalmente los mejores instantes sean los que no se emiten porque estamos en el intermedio y la tertulia no se suspende, continúa, pero ya con conciencia de que no hay cámaras y seguimos cada cual a lo nuestro. Recuperamos el contacto con la audiencia y nos recuperamos también el argumento con el que yo les había despedido hace unos pocos minutos. El 14 de julio de 1997, el Ayuntamiento de Valdepeñas, como tantos otros en toda España, convoca un pleno extraordinario de repulsa por el asesinato vil del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos de la organización criminal ETA. Ese pleno estaba convocado a la 1 del mediodía, por razones que ahora el alcalde de entonces, Victoriano González de la Leja, que nos acompaña hoy, nos va a recordar. Se suspendió y se aplazó, se pasó a la tarde. Ocurrió que justo o poco después de esa hora prevista para el inicio del pleno, hacia las 2 menos cuarto, cuando todo el mundo hubiera estado allí y además por un asunto como era la repulsa por Miguel Ángel Blanco hubiera estado lleno, el techo del salón de plenos se vino abajo bajo 5 toneladas de palomina de excrementos de paloma. El mobiliario quedó absolutamente reventado, cayeron vigas y se generó una nube tóxica en toda la casa consistorial que, de no haber perecido por heridas traumáticas, por aplastamiento, lo hubiera sido por asfixia. Victoriano, ¿qué ángel se cruzó para que ese pleno, para que se tomase la decisión de aplazar una hora ese pleno extraordinario con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco? Pues ya estaba convocado y ya se había avisado a toda la gente, y entonces Jesús, mi secretario Jesús Cerceda, que es un ángel porque nos salvó la vida a todos: alcalde, ¿por qué, si tenemos esta tarde un minuto de silencio para homenajear a esta persona asesinada por la banda criminal ETA, ¿por qué no hacemos el pleno? Hacemos todo lo que tengamos que decir, hablan los grupos políticos, grabáis todos, alcalde, y a continuación nos bajamos todos, la gente que esté aquí y la gente que ya se ha citado en la calle, y ahí hacemos el minuto de silencio y aprovechamos las 2 cosas y puede quedar hasta bien. Pero hombre, es que ya hemos convocado, ya está la gente, los medios de comunicación, los concejales, pues se desconvoca, se manda otra vez a
al ordenanza que repartía, no me acuerdo cómo se llama, tengo el nombre en la punta de la lengua. Si es que las convocatorias no eran por correo electrónico ni No, por no, internet. era la ordenanza con la moto. Total, me acuerdo porque lo tengo. Vicente. Vicente. El hombre Vicente. Otra vez, ay, madre mía, otra vez ahí. Venga, Vicente, que no pasa con nada. la scooter a recorrer. Lleva razón Jesús. Yo le decía amigablemente Jesusillo. Lleva razón, es que lleva razón, y si lleva razón no hay otra vuelta, venga, otra convocatoria nueva, se redacta, pum, y la llevas a todos los sitios, se desconvoca todo, y se desboca, y ya esta tarde, y lo convocamos para esta tarde, un momento antes de, bueno, una hora antes del minuto de silencio, hacemos el pleno y ya está. Bueno, pues ahí pasó, hacemos la convocatoria, se la llevan, y estamos ahí en el despacho cuando se oye un estruendo escalofriante. Pues gracias. No sabíamos, aún me da un escalofrío ahora mismo cuando lo estoy pensando. Y de golpe y porrazo empieza a salir polvo, salimos corriendo porque digo una bomba o algo así, no sabíamos qué había pasado. Y al salir el humo era irrespirable, salimos corriendo a la calle y es que se había hundido el salón del pleno, se había ido acumulando, las palomas no lo sabíamos, se habían ido introduciendo, habían hecho palomina allí, estaban las escayolas, todo lo de escayolas se había ido pudriendo porque la palomina es corrosiva, había corrosivo, y todo el pleno, todo el techo, que había un falso techo, que no lo sabíamos tampoco, se desplomó encima. Cayó el falso techo, tiró de las vigas, tiró de todo, entonces sillones atravesados por vigas, concretamente donde yo estaría y donde estaría el Lorenzo y alguno otro más, eran completamente cubiertos y atravesados por vigas y irrespirable el ambiente. Fue una suerte que Jesús Cerceda se acordara o tuviera en cuenta que aquello era técnicamente fue un milagro. Un milagro. Técnicamente fue un milagro. Un milagro. Porque ya no son solo los corporativos y los funcionarios la gente que hubiera habido, y los medios de comunicación. Eran días dramáticos donde España estaba absolutamente convulsionada por el secuestro y el asesinato. Hubiera estado lleno pleno. Ese pleno hubiera estado repleto de gente. Repleto de gente. Y las hubiera igual, sido sí. una tragedia que hubiera... No hay la menor duda, porque además la gente estaba estábamos lógicamente todos indignados de lo que estaba por la pasando. Situación, es decir, habíamos estado callados por mucho tiempo y sobre todo el País Vasco y demás, pero en aquel momento hubiese sido... Y lo que no hubieran muerto por aplastamiento, hubieran muerto por la nube tóxica que se generó. Bien, pues ese fue Efectivamente no tuviste un mandato. No fue exactamente el mejor. Continuamos. Sí hubo un pleno, ya si me permite la pequeña frivolidad, sí hubo un pleno en 1995, nada más entrar, donde sí que te cayó la del pulpo, fue antes de lo que acabamos de comentar, porque fue cuando se tomó la decisión, finalmente, y después de varios acuerdos plenarios, de aprobar la recalificación de los terrenos del margen derecho de la avenida de las Tinajas, de la avenida del Vino, para construir sobre varios miles de metros cuadrados lo que hoy conocemos como el hipermercado Alcampo, entonces hipermercado Sabeco. Esa decisión se tomó con absolutamente todo el sector del pequeño comercio y la alimentación, inclusive la hostelería, en contra, como vamos a ver en estas imágenes que recuperamos de nuestro archivo. Este equipo de gobierno lo único que busca es el progreso, el futuro, la inversión y los puestos de trabajo para Valdepeña y de toda su comarca. Recuperar el protagonismo que en otros tiempos tuvimos, y el protagonismo no se recupera coartando la libertad del libre mercado. Así no se hace la libertad ni se avanza una sociedad en progreso. Se avanza apostando por opciones de futuro. Esta es una opción de futuro y todas las bolsas de la compra de las valdepeñeras y valdepeñeros se van a ver beneficiados y el sector... Hoy, 37 días después, el equipo de gobierno convoca este pleno para tomar esta decisión ya consensuada de antemano con Izquierda Unida, sin haber realizado un estudio de impacto. Hoy nuestro grupo sigue diciendo que hay prisa por acabar con este tema. Les agradecería un juego. Ustedes están en su derecho de manifestarse en un estimen oportuno. Yo soportaré, porque creo que estamos defendiendo algo que es bueno para el pueblo, soportaré las críticas que reciban de ustedes, pero les agradecería que también prestaran atención a nuestros argumentos. ¿No me interesa más? Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Queda aprobado por mayoría.
Julián en el futuro. Momentos, como vemos, pues complicados, delicados, difícil mantener, que estamos en directo ya otra vez, Victoriano. Difícil mantener un poco el tipo ante un momento tan complejo. Con la perspectiva de los años pasados, estamos hablando de 1995, estamos remontándonos 27 años. Tomaste una decisión que un sector importante de la economía local no estaba entendiendo, porque no lo miraba con la perspectiva de lo que eso podía reportar, inclusive para ellos. Pero claro, es que resulta que muchos de aquellos comerciantes indignados y comprensiblemente indignados fueron con el tiempo siendo proveedores de Claro. Bien, claro. Victoriano, todo tuyo. Ya, yo, a ver, en esa perspectiva que planteaba antes de cuando entré, tenía la idea que traía de haber vivido en otros sitios y haber tenido mi época empresarial, es que no estaba, vuelvo a repetir, que no era más listo que nadie, es que era mi forma de trabajar, mi trabajo, lo que estaba haciendo en diferentes lugares, y lo quería poner ¿dónde? Pues en mi pueblo, en Valdepeñas. Y entonces veía con tanta claridad el futuro tan cerca y tan bonito que no entendía cómo gente de una manera irresponsable y absurda, manejados no sé si por alguien o quizá por ellos mismos, no lo sé. No quiero hablar ahora, en aquel momento tampoco viene de la pena, ¿no? Si estaban manejados o estaban, digamos, preparados por alguien para ir en contra de todo aquello. Pero me estaba dando cuenta que iban en contra de ellos mismos, de la propia ciudad. La ciudad no somos 7, la ciudad era toda, eran 30.000 habitantes que tenían un futuro espléndido con aquello. Ahora mismo hay 8, 9 o 10. Y en todos los sitios, si aquello no se hubiera hecho, hubiéramos perdido un tren increíble. Y después se ha demostrado el grave error de los insultos que se me hicieron y el grave error y lo absurdo que comportaba ese comportamiento, con la redundancia. Victoriano, hay mucha gente que lógicamente todavía vive y que hoy os veis en el pueblo. Claro, pero bueno, es que no puede... pero quiero decir que... Yo los entiendo desde la perspectiva de que, bueno, si alguien les contó una historia o alguien les ha dicho o no querían entender lo que era el futuro de una ciudad, pues vale, es comprensible, pero no pasar a ese extremo tan difícil, porque como antes ha dicho Julián, es que ahora mismo muchos de ellos viven de ayudar a... Tienen un buen cliente. Un cliente maravilloso y que les da, y sobre todo, más que eso, la ciudad vive, que es lo que yo quería, que la ciudad viviera, que tuviera futuro, ese futuro que se generaba en otros sitios y que estaba ahí. Ese futuro tarde o temprano iba a atropellar a la ciudad porque era algo que venía. Y que no lo podías evitar. Lo que estábamos entonces fuera lo veíamos, igual que lo que habéis comentado antes de las rotondas, de las infraestructuras. Cuando venías, yo venía con frecuencia a Valdepeñas y tal, y te dabas cuenta de que las cosas, de donde yo venía, todo este problema de los supermercados, es que había sido el futuro de muchas ciudades, era un impulsor de trabajo, de empleo, en fin, no solamente lo que se creaba directamente, sino todo lo que acarreaba de manera indirecta. O sea, que es que el futuro lo hubiera atropellado. Por eso te decía antes que yo tenía la sensación de que Valdepeñas estaba perdiendo el tren. No, lo había perdido. Es que nos estaban pasando por todos lados. Y algunas de las personas que acabo de ver ahí, es que da risa porque habían hecho lo mismo en otras poblaciones, habían instalado su propio supermercado. Y ahí algunos de ellos que estaban ahí ahora están dándose cuenta, porque están viviendo bien, afortunadamente, y gracias a Dios, de ese momento, y en ese momento a mí me estaban increpando. Yo estaba tranquilo y había tomado la decisión y no pensaba ceder ni un centímetro porque el futuro de Valdepeñas estaba por encima de toda aquella gente que estaba allí de una manera incomprensible. En 2021 se celebró el 25 aniversario del que entonces fue el hipermercado Sabeco, luego Simpli, luego Alcampo, sin salir nunca del grupo francés Auchan, y ahí tuvimos la oportunidad de ver gente que había cumplido esos 25 años de trabajo allí, porque se creó, además, si apelo también a vuestra memoria, vinieron inclusive sindicatos, comisiones obreras y la UGT de Aragón a abrir un poco a acabar con los prejuicios y abrirnos un poco los ojos que Sabeco creaba. Sabeco tenía su filial, su cabeza en Aragón. Es que allí fue donde en Villanueva de Gállego. Allí fue donde se negoció. Y se advertía de que se generaba empleo estable y de calidad. Claro. Y en ese, yo recuerdo 2 entrevistas a 2 personas, una ya jubilada, que se ha jubilado allí, que hablaban de que era para ellos un placer ir todos los días a trabajar a ese establecimiento. No en este sector, eso es una cosa generalizada. Indirectos, es que se mueve una cantidad. Pero es que luego, es que quien no recordamos la historia,
lógicamente estamos negados otra vez, desde A luego, repetirlo. a poder repetirla. Pero lógicamente ahora mismo vemos cómo otras poblaciones similares a Valdepeñas o algo mayores, podía ser la misma capital, es decir, el cambio que estaba recibiendo, Puerto Llano estaba en otra onda, pero Ciudad Real mismo, bueno, por supuesto Alcázar de San Juan y demás, todos estos estaban teniendo todas esas posibilidades, las estaban aceptando de la mejor o peor manera, pero resulta de que Valdepeñas, es por eso, es que volvemos Reaccionó en contra. a tomar en cuenta esa situación. Afortunadamente tiramos para adelante, lo hicimos y pensamos que sería lo mejor. Y se ha demostrado con el tiempo que fue magnífico. Así es, sencillamente Ojalá magnífico. tuviéramos el polígono con más empresa, ¿verdad, Victoriano? claro que sí. Más lleno, mucho También, más lleno. Cambiamos de tercio, pero no nos salimos de aquel periodo del segundo lustro de la década de los 90, donde, como decíamos al principio del programa, se empezaron a articular numerosas iniciativas de índole social, asistencial desde la iniciativa privada, desde la iniciativa ciudadana, desde la iniciativa social, civil. Vicente, como comentábamos al principio, AFA se concibió por aquellos años, pero el proyecto La Casa de AFA, que dio en primer lugar paso al actual centro de día y posteriormente a lo que vosotros llamabais mini residencia, que para mí y creo que para el conjunto de los valdepeñeros es una señora residencia de personas con Alzheimer y otras demencias, ¿cómo recuerdas aquel inicio, aquel germen de vuestra iniciativa que fructificó y que afortunadamente para la población pues asumió un servicio que desde el sector público no existía ni existe? Bien, la verdad es que siempre hay cosas con las que tienes que vivir en primera persona la situación. Y cuando eres familiar de una persona o de varias, en este caso nosotros tuvimos a dos, a mi suegra y a la tía, entonces algunas de las familias estábamos viendo las necesidades, lógicamente que eran ya obligatorias, que no podíamos seguir. Entonces es cierto que desde el ayuntamiento preveían las ayudas sociales que se estaban prestando, sobre todo la ayuda domiciliaria, en este caso se estaba ofertando y se estaban haciendo. Y entonces fue cuando nosotros, en esa premisa, pues entonces nos encontramos que teníamos necesidad. Hubo una opción muy válida que hay que darle el valor en su justa medida, aparte de, ya digo, de los dos grupos de autoayuda que surgen desde el Ayuntamiento y de Cencibel, pero también en la Caixa, en aquel momento, estaba ofreciendo muchísimas posibilidades y fueron los primeros que nos ofrecieron la posibilidad de poder hacerlo. El mismo Ayuntamiento nos dejó en varios de los centros sociales en donde podíamos estar haciendo las terapias. La Caixa era súper importante. Sí, no, en claro. aquella época es que era... Además, la primera terrible. entrega, donde resulta de que las administraciones habían dado 75 y 100.000 pesetas, en este caso, estábamos hablando antes del 2001, obviamente, y entonces nos encontramos con que la Caixa nos da 6 millones de pesetas. Quiero decir que aquello nos lanza, lógicamente, nos abre los ojos de que hay posibilidades de hacerlo. Y entonces fue cuando ya se pidió, se nos dio de parte del Ayuntamiento en la avenida 1 de Julio aquella vivienda. Es un piso de 47 metros cuadrados y teníamos todos los días por las mañanas un grupo, por la tarde otro, los martes, los jueves, los lunes, los miércoles y los viernes, etcétera. Pero ya vimos que era la posibilidad y además fue el Ayuntamiento, sí, una labor concretamente el Ayuntamiento. Una preocupación, una labor muy importante. No, y además también un hombre sensible en ese sentido, quiero decir, populista y demás, como fue Rafael Martínez del Carnero. No cabe cuando fuimos a llorarle la pena y dijo, es que es necesario. Es decir, sensible en ese área, serían otras, ¿no? Pero yo lo que quiero decir, lo estoy llevando a ese área en donde realmente él se percata y entonces dice, sí, un terreno, y nos dan la opción de tres terrenos. El más cercano al hospital es el que, aunque era el más pequeño, es el más pequeño porque la verdad estamos encuadrados, pero en este sentido pudimos hacer el centro de día inmediatamente, aunque teníamos una filosofía de que debiéramos de cuidar a los nuestros en nuestras casas, pero luego la experiencia nos dio de bruces, como en tantas ocasiones, de que es necesario que lleguen momentos en que los nuestros, los enfermos, no pueden ser tratados en nuestras casas, sino que tienen unas necesidades más perentorias y hay que llevarlos. ¿Cuántas personas se benefician hoy del servicio de AFA? Nosotros hasta el tiempo que hemos estado, hasta el año 2019,
los 25 años en que hemos estado en la asociación, en la gestión del centro y posteriormente, porque la asociación sigue hacia adelante, en este caso pasaron 390 personas por lo que es el centro de día. Pero es que, claro, parece que lo personalizamos en solo la persona enferma, no. Pero es que lo que abarca es las familias que se sintieron con los grupos de autoayuda, con la información, con la formación, y después, lógicamente, es cuando pensamos en hacer una residencia, lo de mini residencia, porque es que, según los técnicos, hay que catalogarlos de tanto a tanto, y en este caso, al tener 34 plazas, pues se consideraba como mini residencia. Pero de todas formas eso también nos abrió mucho el entendimiento. Pero era un centro especializado. Pero claro, ¿no? Y sobre todo que nosotros, pensando, ya digo, en primera persona, habiendo y sufriendo las consecuencias, nos encontramos con que aquello es un hogar, aquello es una casa, es la casa de AFA, es algo cercano, es algo íntimo, lo nuestro. Es algo muy importante, sí, muy importante por el servicio que da. Por lo tanto, para AFA Valdepeñas queda muy claro de que ahí hay un servicio para nuestra población y para el resto, lógicamente, que se puede acoger ahí. Que se puede. No solamente para los pacientes, sino el descanso para las familias. Es que está la gente, el voluntario, el cuidador. ¿Quién cuida al cuidador? Se decía en aquella época y se sigue diciendo hoy en día. ¿Quién cuida al cuidador? Hay un detalle que nosotros, estando en los grupos de autoayuda, antes de ser asociación, siempre decíamos, y si le pasa algo a mi familiar que está en Bilbao, es que yo me acuerdo de Puri, que decía, es que en Bilbao tengo el único hermano, si pasa algo, ¿a quién dejo a mi madre con una demencia? Sí, el problema es cuidar al enfermo, pero la repercusión en la familia es tan importante o más que la otra. Y resulta de que Valdepeñas tuvo un centro de día especializado y a la vez con estancias temporales, algo que no se había visto nunca en un centro de día, ni siquiera se ha llegado a ver. Todos los compañeros cuando vamos a los congresos, pero que vosotros que teníais que, y recuerdo que hasta la administración regional llegó y dijo, oye, esto lo tendréis que pagar vosotros, porque esto la administración no se hace cargo, las estancias temporales son para las residencias, y dijimos, no, 15 días como mínimo, y recuerdo perfectamente a Jesús, que era entonces alcalde cuando aquello se inauguró, y dijo, además era un consejero, y como tiene ese bagaje, llegó y le dijo, dice, tú ayuda a esta gente, ¿qué es lo que están necesitando? Y déjate hablar de dineros. Pero además fuisteis testigos la prensa de aquellos comentarios, porque fue. Pero la verdad es el hecho de, a lo mejor no lo usas nunca, pero saber que lo tienes, es ya todo grato. Seguimos avanzando porque nos daría la trayectoria de AFA y de algunas otras entidades, pero sobre todo entre ellas AFA, para una tertulia y para más de una, para comentar no solo ya su bagaje, sino lo que ha comportado para el bienestar de cientos de personas, como acabas de decir, el que exista este recurso. Seguimos avanzando por aquella crónica de los años 90 que a ratos pues fue bastante negra. Ya comentamos en el programa de la semana pasada aquel terrible acontecimiento del 19 de junio de 1993, el asesinato de una pareja de 20 y 24 años, una pareja de novios en el Parque Cervantes, una pareja del barrio de Lucero, Ángel y Sara. Curiosamente me detengo porque es que son dos personas que hoy tendrían la misma edad que mi mujer y yo, con lo cual pues tiene su aquel. Y vamos a ver ahora imágenes de una entrevista que se le hizo aquí en Televaldepeñas a los padres de los dos infortunados, a Eusebio, padre de Sara, y a Matías, padre de Ángel. Habían pasado ya 3 años y no había la más mínima ni remota pista sobre quién había sido el autor de esas dos tremendas muertes. Vamos a escucharles. El hecho de que pronto vayan a haber transcurrido ya 3 años sin que nada nuevo se sepa sobre los asesinos de Ángel Ibáñez y Sara Dotor tiene, pues, lógicamente destrozados a los padres de las víctimas. Y ellos pueden llegar con el hilo que hay roto, llegar hasta la mayor, que es lo que estamos deseando, el que esto se rompa de una vez. Llegaban en esa entrevista hasta cuestionar el papel de la propia policía, en el sentido de que si realmente las fuerzas se estaban inclusive encubriendo, se entiende desde la desesperación de no saber qué ha ocurrido. Todavía les faltaban
7 años de espera hasta conocer la identidad del el personaje que había acabado con la vida de sus hijos. Victoriano, heredaste este asunto del periodo anterior, pero te tocó vivir como testigo y además responsable público el tercer asesinato de esa misma persona, Rosana Maroto Quintana, un 25 de junio de 1998. Aquello desencadenó, como bien recordarás y recordarán, una tremenda alarma que dejó como pozo el que un grupo nutrido de jóvenes se quedasen de manera perpetua durante meses viviendo, comiendo, durmiendo en verano, en invierno, en la Plaza de España, en espera de que aquello se resolviese y que no ocurriese como con esa impunidad que todos percibíamos en el anterior episodio, en el de Ángel y Sara. Tampoco fue un plato de gusto para vuestra corporación y vuestro pues sí, equipo porque de además desde la impotencia y desde que estábamos haciendo todo, yo tenía reuniones con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la policía local, y estábamos haciendo una labor impresionante. Hicimos caminos, recorrimos caminos, no en el camino físico, reunimos una línea de actuación, otra y otra y otra, incluso sabiendo que allí no había nada que hacer, pero había que hacerlo porque la propia sociedad, la propia familia, los propios que estaban allí en la plaza, ubicados a las puertas, enfrente del ayuntamiento, donde se pone el escenario de las fiestas. Y la policía me decía, no va a haber nada, pero vamos a hacerlo. El jabalón, se miró, las diferentes vertientes que tiene las retenciones que tiene el jabalón, y sabíamos que allí no podía ser, pero había que hacerlo. ¿Por qué? Porque si sonaba la flauta, y si van a llevar razón, y si habían hablado de que si una medium, no sé qué, no sabía nada. Aquello fue desesperante, vivirlo en la desesperación, y teniendo enfrente a la gente que estaba dolida, a los familiares, a los amigos, y decía, pero bueno, a ver qué les digo, si es que no les podía decir nada. ¿Por qué? Pues porque no había manera, no había forma, no había nada. Se estaba trabajando por debajo hasta las últimas consecuencias, y de hecho no hubo manera. Si no hubiera sido por aquella manifestación de la mujer de este individuo, pues no se hubiera resuelto nunca aquel tema. Y fue por despecho. Exactamente. Por despecho. Si no hubiera sido por despecho, aquella mujer no lo larga, sabiendo que ya su delito había caducado, y no hubiéramos sabido nunca todo lo que había pasado. Pero ella, si hubiera hablado, se hubiera evitado la muerte de Rosana. Ella estaba protegida por el derecho a no declarar en contra de su marido, en contra de su marido, ni en contra de sí misma. Prescripción no la había, porque en 2003, cuando este hombre ya en prisión por malos tratos, sí, pues fue delatado por su esposa, en el sentido en el que tú dices, y hasta entonces habían explorado más de un centenar de pozos, no en concreto aquel en el que fueron detectados en octubre de 2003. Se miró todo. Impotencia absoluta. Y además, y desesperación por no poder dar la solución a algo que volviera otra vez a suceder en nuestra ciudad, que no tenía todo ese, que éramos gente que se dedicaba a trabajar y a hacer sus cosas y a vivir y a desarrollar una vida que se estaba viendo cada día que íbamos avanzando, como consecuencia de todos esos avances que comentábamos antes, aunque gente no lo entendiera, pero después ha demostrado que era la vida del futuro de Valdepeñas, y sin embargo estaba esa mancha ahí, y había dos manchas tremendas, y se produce otra, y eso duele mucho desde la perspectiva de quien está, como yo digo siempre, en la casa grande. José Vicente, ¿tú en esos momentos estás en Ser Valdepeñas? No, yo estoy aún fuera, pero estaba al corriente de todo eso porque mi hermano menor, era una de las personas que estaba de vigilia en la plaza, y a través de él pues estaba al corriente, me mandaba recortes de las revistas, donde se hacían eco de todo aquello, e incluso cuando yo venía aquí a Valdepeñas me llevaba póster, que se sacaron póster, ¿vale? Y yo me los llevaba allí a Valencia y los repartía para darle más publicidad, ¿no? Para que claro. Yo recuerdo llevarme póster, pero póster, y repartirlos. Y sí que lo viví muy directamente por él, porque él era familiar o era amigo de uno de los familiares o de Rosana y tal, y era una de las personas que estuvo de vigilia en la plaza. Victoriano, en mayo de 1999... Me tocó, Julián, perdona, fue cuando el juicio de Gustavo,
Sí, en estaba. 2000, Eso sí, ya me tocó vivirlo directo. fue detectado en octubre de 2003, autor de los 3 asesinatos en las 2 acciones, y en abril de 2004 es cuando se produce el juicio en el que... Sí, señor. Yo fui a aterrizar y ahora mismo me va a perdonar, Olmedilla. Vale, a través de Olmedilla fue una de las primeras personas que yo contacté y fue el que me puso al corriente de todo, y con él vivimos el... Fue el portavoz de las 2 familias sí, durante todo el proceso de los 10 años hasta que... Fue de las primeras personas con las que yo contacté recién aterrizado aquí otra vez. Decíamos que en mayo de 1999, y después de una legislatura que hemos comentado, que pudo ser fructífera, pero lo que no fue sencilla, pues la gente va a votar. Habíamos tenido una corporación compuesta, nunca se había dado tal equilibrio. 10 partidos socialistas gobernando, 10 Partido Popular en la oposición y un concejal de Izquierda Unida que acabó asimilándose al equipo de gobierno mediante un pacto, haciéndose cargo del área de servicios sociales. En ese domingo de mayo de 1999 se produce lo que no esperabais, y es la derrota electoral. Sí. ¿Cómo entendisteis y qué te costó asimilar ese golpe? Hombre, después de lo que habíais hecho? Yo no lo terminaba de entender, porque el comportamiento a lo largo de los 4 años había sido bueno. La ciudad estaba mejor, así, dicho con toda la extensión de lo que supone la palabra. Habíamos avanzado mucho, estábamos en el camino, habíamos plantado ya no los cimientos, sino las primeras plantas, digamos que la estructura de un edificio que era ya inamovible y que se veía con un futuro espléndido, y no entendían lo que podía haber pasado. Quizás no lo supisteis explicar, porque por lo que estás comentando no. fue algo... La causa fueron otras. Aquí ahora no es cuestión de... Vale. Sería de otro programa, y ahora ya al cabo del tiempo, no sé si merece la clave en el escrutinio se dio en una zona muy localizada de Valdepeñas, donde tradicionalmente el PSOE barría, y en esas elecciones ganó, pero por menos. Y es el área del Lucero. Sí, el área del Lucero, en un momento determinado, pero además es que hubo una cosa curiosa, y cada uno que lo analice como quiera. Yo lo analicé después, me enteré después de lo que había pasado, pero ya no tenía solución. Yo me volví a mi Renfe de mi alma, volví a la... ¿Te volviste a presentar otra vez? ¿Fuiste otra vez candidato? No, en la siguiente legislatura hubo unas primarias en el partido, y nos presentamos Jesús y yo. Estuvimos hablando entre nosotros y no hubo manera de que no coincidiéramos en los planteamientos, y yo consideré que, y lo sigo considerando, por esa experiencia que yo decía antes, cuando tú en una empresa, en un trabajo, en un sindicato, en una política, haces unas primarias y sales dividido la mitad y ganas, la otra mitad no te va a aceptar nunca. Eso es mentira. Eso de que no, ha ganado Julián o ha ganado... Pero ya somos todos presidente. No, mentira. Y todos somos uno. Eso no es verdad. Y yo dije, no nos puede pasar lo que nos ha pasado en la anterior. Tenemos que ganar las elecciones porque las hemos perdido nosotros. No las ha ganado el Partido Popular. Las perdimos nosotros. Y no digo yo, digo nosotros. Porque sé que no fui yo. Pero bueno, eso ahora no viene a cuento. Entonces, la mejor manera era dar un paso atrás y decir, cabezonerías ningunas. Yo tengo mi puesto de trabajo, yo vuelvo a mi empresa, yo vuelvo a ser lo que había sido antes. Luego cambié de servicio en Renfe, no fui a parar al mismo, pero muy parecido. Y me volví y dije, bueno, pues ahí queda. Y allí pedí en la asamblea que todo el mundo fuera a favor de la persona que se proponía para candidato, que era Jesús Martín. Y todo el mundo aprovechó aquella situación. Y allí sí, esa vez en la asamblea sí votó todo el mundo a favor de Jesús Martín, y ese fue el candidato en las siguientes elecciones. Han pasado 23 años desde aquella derrota electoral. ¿Guardas algún ápice de resentimiento? ¿Sigues participando, sigues afiliado y sigues perteneciendo activamente al Partido Socialista? Sigo siendo afiliado, no sigo siendo activo. Voy de vez en cuando a alguna asamblea, cuando hay que elegir alguna cosa suelo acudir, si es una cosa, por ejemplo, la alcaldía o alguna cosa similar que dé, digamos, que sea de enjundia en el sentido de personalizarlo, pero yo no me he implicado de aquella época, no. Me fui a mi Renfe de mi alma y no. ¿Resentimiento? No creo.
Dolor sí, Parece, dolor sí. parece que un poco sí. Dolor sí. Sí, lo ha pensado. Dolor sí, dolor sí. Dolor sí, porque después me enteré lo que había pasado y me dolió. Las cosas en la vida se tienen que hacer cuando uno tiene que... A ver si me explico y lo podéis entender. Si yo... Aquí estamos 4 y el locutor eres tú, el que lleva el programa eres tú, y hemos decidido de que no lo tienes que llevar de aquí en adelante, pero es necesario que no se perjudique la imagen de la televisión, y para eso hay que continuar y luego se hace lo que se tenga que hacer. Bueno, pues se hace la función que tenga que hacer, se eleva todo esto, se hace una nueva selección, vuelves a salir y en un momento determinado se dice, Julián, no, consideramos que tienes que ir a tal sitio y este puesto lo tienes que dejar para José Vicente. Sí, no, si lo estás describiendo bien. Aquello no se entendió así, y ese error de decir, bueno, pues tú te presentas, la situación es nuestra, podemos ganar, y una vez que estés allí, Victoriano, tú vas a ir a hacer de conductor de vagonetas a no sé dónde, y este sitio se va a ocupar por Pepito Pérez. Y no perdemos 4 años como perdió Valdepeñas, siendo respetuoso con Rafa, con el cual al principio no me llevaba bien, pero luego acabé siendo un amigo magnífico y sigo siendo un buen amigo de él. Bien, ¿alguna aportación para acabar? Perfecto. No, es que la historia está aquí, es súper interesante. Sí. Bien, pues hemos refrescado de nuevo la memoria como la semana pasada. Ciertamente es grato, no ya ustedes que lo vean, sino nosotros que lo hemos vivido. Le vamos a emplazar, estamos coordinando, porque hay sesiones en el Senado, una próxima tertulia para rematar esta terna de tertulias basadas en el epígrafe de 30 años contigo, Televaldepeñas, 30º aniversario, en que esté aquí Jesús Martín, el alcalde de Valdepeñas, para comentar algunos de los aspectos que han marcado también el panorama informativo de nuestra localidad y de nuestro territorio en aquellos años. No vamos a avanzar mucho más allá de los primeros años del siglo XXI, porque entendemos que situarnos ya a partir de 2005 ya no estamos en contenidos que se pudieran considerar como históricos y van a ser reconocidos casi como contemporáneos, con lo cual entendemos que poner el tope en los primeros años del siglo XXI está bien para hacer ese ejercicio de memoria, no sé si también de nostalgia, seguramente en algunos aspectos sí, y tendremos aquí pues también a testigos de aquellos años difíciles en un sentido y tremendamente propicios, porque estábamos hablando de finales del siglo XX, principios del XXI, empezaba la burbuja económica a crecer, el espejismo era cada vez más nítido y luego nos acabó ocurriendo en 2007 pues lo que no sé si acabamos de superar. Bueno, valga esta reflexión para emplazarles a dentro de 7 días, enviarles el buen abrazo de siempre y bien, manifestarles nuestro afecto en este 30º aniversario. Hasta pronto.